derecho a la imagen en el deporte por Víctor Hugo Juárez Osorio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Les damos la más cordial bienvenida a esta plática que vamos a realizar, esperando que sea de su total interés. Permítame presentarme. Mi nombre es Víctor Hugo Juárez Osorio y yo soy abogado asociado en el despacho Leiva Montenegro Trigueros, abogados, y tengo a mi cargo el área de derechos de autor y copyright, derecho a la empresa y derecho corporativo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del derecho a la imagen en el deporte, y este tema se ha vuelto muy recurrente y muy importante derivado de que hoy en día contamos con tecnologías y las redes sociales que son mecanismos que han facilitado la captura y la divulgación de imágenes, de videos, de streaming, y por eso se hace muy importante en el tema del deporte. Esperamos que sea de su total agrado. Gracias. Cuando hablamos del derecho al deporte, es inevitable que nos hagamos diferentes preguntas. Entre esas preguntas podemos encontrar: ¿se puede hacer fotos, videos, streaming en un evento deportivo masivo, en una competencia o en una exhibición o en algún evento deportivo de entretenimiento? Si es así, también esto puede suceder en las instalaciones de los diferentes clubes, en recintos deportivos o incluso en una situación privada. Y también nos preguntamos si el derecho a la imagen también tiene que ver con deportistas, técnicos, entrenadores, árbitros, jueces y directores, o solamente con algunos de ellos. Todas estas preguntas son alrededor del derecho a la imagen en el deporte. Para conocer el derecho a la imagen que existe en el deporte, es importante saber cuál es la definición del derecho a la imagen. Lo podemos definir como la facultad para disponer de la propia apariencia, autorizando o no su captación, distorsión o difusión, almacenamiento y eliminación. Es decir, el derecho a la imagen es la facultad que todos tenemos como derecho de la persona para que podamos disponer de nuestra propia apariencia física o de nuestra imagen, autorizando o no el que se capte nuestra imagen, se distorsione o se modifique, se difunda o se divulgue, se almacene en algún tipo de dispositivo y se elimine o sea borrada de algún dispositivo o plataforma. En este sentido, es importante saber que el derecho a la imagen tiene dos facetas. La primera de ellas es que nosotros mismos podemos disponer de nuestra propia imagen. El mejor ejemplo es cuando realizamos una selfie, es decir, nosotros podemos captar nuestra propia imagen, modificarla a través de diferentes funcionalidades que tienen las redes sociales o las plataformas, divulgarla o difundirla, es decir, que la podamos transmitir a través de alguna plataforma o aplicación, almacenarla en nuestros propios dispositivos, en un ordenador o en un servidor, o simplemente eliminar nuestra propia imagen. Asimismo, también tiene una faceta de restricción o de limitación hacia terceros. Es decir, que nosotros tenemos esa facultad para restringir, limitar o impedir que un tercero capte o genere una imagen de nosotros, la distorsione o la modifique, asimismo que la reproduzca, la divulgue o la transfiera o la almacene en algún dispositivo, y por último que nosotros podamos solicitarle esa eliminación. Para entender el alcance que tiene el derecho a la imagen, como ya lo habíamos comentado en la definición,
Es importante entender sus etapas. La primera de ellas es la captación o la generación de una imagen, video o streaming. Esto puede ser, como ya lo habíamos mencionado, en diferentes situaciones o eventos. La siguiente etapa es la distorsión o la modificación de la imagen. En diferentes aplicaciones o plataformas, nosotros podemos tener acceso a diferentes efectos que se pueden generar sobre la imagen, el video o la filmación que realicemos de determinada persona. También se incluye la transmisión, divulgación o reproducción de una imagen. Esto tiene que ver con la forma en la cual vamos a dar a conocer con diferentes personas la imagen que capturamos, el video o la filmación. Como siguiente punto tenemos el almacenamiento. El resguardo de una imagen se puede dar en un dispositivo, se puede dar en una nube, como hoy en día se respaldan muchos de los archivos de las personas, o a través de un ordenador o un servidor, etcétera. O puede ser también un CD, un DVD o puede ser una USB. Es decir, tenemos diferentes mecanismos de almacenamiento y de respaldo de una imagen, video o filmación de una persona. Y por último, encontramos la eliminación o el borrado de la imagen. Es decir, que dependiendo de dónde se almacena la filmación o la imagen o la fotografía, podemos llegar a solicitar que esa imagen sea eliminada o sea borrada. La regla general en materia del derecho a la imagen o a la propia imagen es que todas las personas tienen un derecho a la propia imagen, ya que es un derecho de la persona, como otros derechos, tales como el derecho al honor, el derecho a la reputación o el derecho a la vida privada, entre otros, excepto en los casos en los que la ley establezca lo contrario. Es decir, que todos los deportistas, entrenadores, directores, técnicos y en general todas las personas tenemos un derecho a la imagen, pero existen limitaciones o restricciones a ese derecho cuando la ley lo establece. Y a este respecto es importante mencionar que el derecho a la propia imagen se regula desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasando por la Ley Federal de Derecho de Autor, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, los códigos civiles de las diferentes entidades de la República Mexicana, particularmente en la regulación de daño moral, pero principalmente encontramos una legislación que es muy amplia en el tema de la regulación del derecho a la propia imagen y es la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen para el Distrito Federal. Así como esta ley, las demás entidades federativas de la República Mexicana también cuentan con una ley parecida que regula estos mismos temas. Y finalmente, también nos pareció importante mencionar la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Distrito Federal, ya que también tiene una regulación específica para ellos en el tema de la imagen. Y sin olvidar que pueden haber deportistas que sean menores de edad y que por lo tanto estén protegidos por esta ley. Dentro de las excepciones o limitaciones al derecho a la imagen, en el deporte encontramos lo siguiente. Cuando una persona realiza un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capta en un acto público o en lugares abiertos al público que sean de interés público, bueno, en este caso encontramos una excepción al derecho de la imagen propia. Un ejemplo de esto es cuando se está desarrollando un evento deportivo o un evento
deportivo masivo o de exhibición y que por lo tanto el deportista lleva a cabo una profesión de notoriedad o de proyección pública. Y en ese caso también puede ser que se dé en lugares abiertos al público, con asistentes y con una audiencia. En esos casos, cuando se llega a capturar la imagen de un deportista, un entrenador, un árbitro, un juez o algún director técnico, bueno, en estos casos se entiende que es una excepción al derecho a la propia imagen y entonces la captura y la difusión de estas imágenes estaría autorizado. Otra de las excepciones la encontramos en el uso mediante caricaturas de acuerdo al uso social. Las caricaturas son un medio de humor negro, de sátira o de crítica. Y no solamente se utiliza en México, sino se utiliza en diferentes países. Cuando es un instrumento de crítica constructiva, bueno, y atiende al uso social, entonces estamos hablando de una excepción permitida por la ley. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que estas caricaturas no deben de ser peyorativas o despectivas en sentido de ir en contra de los derechos a la imagen o al honor u otros derechos de la persona que se está tratando de afectar. Ya lo veremos más adelante. Y la tercera excepción es cuando la imagen aparece de forma meramente accesoria como información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público. Es decir, cuando se trata de un acontecimiento periodístico o noticioso y la imagen de un deportista, un juez, un árbitro, un director técnico, etcétera, aparece como información gráfica o como imagen de ese suceso o acontecimiento público, bueno, pues en estos casos también la imagen de ellos está permitido su uso. En este caso no habría una afectación o es un uso permitido que establece la ley. Finalmente, es importante considerar los contratos con patrocinadores, la cláusula que establece los alcances del uso de la imagen. Como ya lo vimos, la imagen puede tener diferentes etapas o diferentes facetas, no solamente la captación y la divulgación, sino también como el almacenamiento, la eliminación, la distorsión de una imagen. Por eso es muy importante que en los contratos con patrocinadores tengamos mucha conciencia sobre cuál es el alcance de esta cláusula. Y también en el caso del uso de imágenes por marcas comerciales, en ocasiones las marcas comerciales de algún producto o un servicio pueden llegar a utilizar la imagen de alguna persona y en este caso es importante que no sea con fines peyorativos o despectivos, ya que eso puede llegar a causar un daño en el patrimonio moral o un daño moral y bueno, pues puede haber repercusiones legales en ese sentido, pero también a veces las marcas comerciales utilizan las imágenes para fines publicitarios y comerciales, lo cual si no hay una autorización, pues también puede llegar a generarse un daño. Esperamos que esta plática haya sido de su total interés. No duden en contactarnos. Aquí les dejamos nuestra página de internet y nuestras redes sociales. Y en caso de que lleguen a tener alguna duda o en caso de que quisieran que ahondemos en algún punto específico de este tema, con gusto nos pueden contactar y les estaremos respondiendo.